Egunon, el gobierno vasco. No solamente hablamos de un gobierno que eh, tiene su realidad normativa a partir del año 1980, en tanto que derivado del actual Estatuto de Guernica, aprobado en referéndum el día 25 de octubre de 1979 y entrado en vigor a primeros de, diciembre, enero, a caballo de ese año, con las elecciones luego en el primer tercio del año 1980 y la formación del Parlamento, la investidura del Lehendakari. Recordemos, curiosamente, a modo de inventario, que el Partido Nacionalista Vasco fue el único que tuvo 4 parlamentarias, mujeres, en aquel primer Parlamento Vasco de 1980, con 60 parlamentarios en total. Luego había una, pero esa no participaba porque se presentó a las elecciones, obtuvo el escaño, pero no, su grupo parlamentario no iba, porque le parecía un parlamento vascongадillo que, bueno, pues era una parte ínfima del país. Ese no debería de haber sido ni el primer Parlamento Vasco, debió haberlo sido en el año 1936, pero como se daban circunstancias difíciles como la guerra civil, no pudieron permitir la elección del Parlamento Vasco. Pero se produjo a la entrada en vigor del Estatuto Vasco el día, si mal no recuerdo, el día 1 de octubre de 1936, el día 5 o 7, se produjo la investidura del Lehendakari Aguirre en Bilbao y a partir de ese acto el gobierno de Euskadi tuvo una serie de labor legislativa que está incorporada en este libro de Federico Zavala Allende, el gobierno de Euskadi y su labor legislativa en ese tránsito de 1936 a 1937. Durante esos 9 meses que duró la producción sobre tierra vasca del gobierno de Euskadi, tuvo labor legislativa, tuvo desarrollo normativo, la actividad que el propio gobierno vasco iba haciendo con cuestiones como la propia subsistencia agrícola y ganadera, en el suministro de producción de alimentos, luego pues elementos como la propia salubridad y la sanidad, con hospitales y centros de salud a lo largo de la zona libre, controlada por el propio gobierno vasco. Incluso la creación de una universidad vasca de la mano del señor Leizaola, y bueno, pues un gobierno vasco que tuvo una serie de actuaciones y actividades que merecen ser recordadas en este ejemplar, que pues incluye una serie de anexos y de documentos acerca de la propia organización, facultades y normas que se van introduciendo acerca de, pues, por ejemplo, habla de la propia presidencia, símbolos, derechos, defensa. El señor Lehendakari, además de Lehendakari, era Sailburu de Defensa, Gobernación, Hacienda, Presupuestos, Comercio, Trabajo, Previsiones, Comunicaciones, Justicia, Cultura, Industria, Agricultura, Obras Públicas, Sanidad. Todos los departamentos del gobierno vasco tuvieron una cierta capacidad de desarrollo, que fue publicado, pues como pone aquí, en el diario oficial del País Vasco, y por eso pues nos ha llegado la posibilidad de este ejemplar, que, bueno, aquí pone, aquí detrás, Federico de Zavala y Allende, 1877-1962, asesor jurídico del Vizcay Buru Batzar, director del contencioso y asesor jurídico del Departamento de Hacienda del primer gobierno vasco y diputado provincial por Vizcaya del Partido Nacionalista Vasco. Es el autor
del concierto económico que ha sido, que es y que debe ser, y el consulado y las ordenanzas del comercio de Bilbao, entre otras obras. Testigo excepcional del quehacer del gobierno provisional vasco, nos proporciona una exhaustiva relación de la ingente tarea que en el corto término de 9 meses abordó el primer gobierno de Euskadi. Este es, pues, un ejemplo de que cuando es necesario se puede poner toda la carne en el asador de la lucha, no solamente desde lo posible, sino de lo necesario. Negro sobre blanco las capacidades, porque no solamente es lo que se puede hacer, sino lo que se debe hacer desde el espíritu de la ley y el espíritu de la norma. No solamente es el contenido, sino también la forma en la que se hacen las cosas. Democracia no solamente es forma, también es fondo. Es fondo y forma, las dos cosas. Aquel principio de que la mujer del César no solamente debe ser pura, sino también parecerlo. Pues la política no solamente debe ser pura, sino también parecerlo. Y debe de ameritar la forma democrática para seguir llamándose democrática, y ese ADN de forma de realizar las cosas, incluso en tiempos difíciles, siempre desde la absoluta erradicación hasta el máximo nivel posible de cualquier arbitrariedad. Eso el gobierno vasco y todos los departamentos que se fueron generando en aquel momento difícil de nuestra historia quedó recogido en normas que iban saliendo en aquel boletín, y se iba generando esa forma de hacer para que todo estuviera bajo un prisma legal y legalista, en tanto en cuanto la arbitrariedad es nutriente del caos, y incluso en periodo de conflicto o de guerra no hay que abandonarse o dejarse llevar por el elemento del caos o de la autodestrucción. Precisamente es el momento de ser rigurosos con quién es uno y lo que aspira, para, en el caso de ganar, sentir que uno ha defendido su identidad de manera clara y nítida y haber luchado por unos valores. Y en el caso de la derrota, que es lo que ocurrió, salir con la cabeza alta de haber cumplido con el deber en más de un sentido y en más de una capa de la cebolla, como es poliédrica la realidad. Por tanto, este libro es por tanto interesante para recordar toda esa pequeña ristra de detalles, de desmenuzado de realidades que estaban no solamente a nivel macro de el propio estatuto o leyes muy importantes como la de la bandera impulsada por el Sailburu Santiago Aznar, socialista, o la del himno impulsada por el Sailburu Leizaola, ambas en el año 1936, la Ikurriña y el Eusko Abandarena Serkia, como símbolos de aquel gobierno vasco, y bueno, que los seguimos manteniendo hoy. No solamente a esos niveles, sino también a niveles más pequeños, como signos de un compromiso global y omnicomprensivo con la sociedad vasca y con la voluntad de imperio de la ley y de democracia en todos los niveles, y de compromiso con un ordenamiento jurídico en los que la forma y el fondo se fundían en una defensa no solamente de la histórica foralidad, sino también de la autonomía y de las capacidades que derivaban del Estatuto de Gernika, perdón, del Estatuto, no era de Gernika, del Estatuto del año 36, probablemente digo de Gernika porque bueno, pues al final el Lehendakari pudo jurar en Guernica su cargo, a pesar de que bueno, pues el estatuto no lleve apellido. El estatuto del año 36 para los territorios vascos.
que, como todo el mundo sabe, pues solamente pudo ser aplicado en una pequeña parte de Guipúzcoa, fundamentalmente en la parte del Valle de Ayala, en Álava, y en buena medida en la zona de Vizcaya, durante 9 meses, que fue lo que duró la presencia del gobierno vasco sobre tierra vasca, lo cual pues es una experiencia que merece ser recordada, y en este apartado jurídico, político, institucional, administrativo, pues es una parte que suele ser olvidada por otras realidades más, por ejemplo, del frente militar, de combate, de la propia guerra. Pero si no se atiende a estas realidades, no se puede entender la propia supervivencia y estabilidad en un territorio muy próximo al frente, muy próximo a los combates, pero que se mantuvo en buena medida como aquel llamado oasis vasco, en el que el orden se mantenía firme y a raya, en buena medida por la propia Ertzaintza y la Archaña en su divida, la Ertzaña y Giletua, la motorizada, y los propios judaris que mantenían el orden, y la propia población civil que estaba bastante en comunión con esas fuerzas del orden y con su propio gobierno. Y por tanto, pues es, como digo, interesante acercarse a ejemplos como este a la hora de profundizar en una parte de nuestra historia como es la de aquel gobierno vasco, aquella realidad defendida y protegida y guarnecida y desarrollada dentro del marco de aquel gobierno vasco en tierra vasca, desde el orgullo a nuestros mayores y a las cosas que pudieron y supieron hacer, aunque solamente fuera en 9 meses de desarrollo. Sin más, eskerrik asko, aurrero bat, beti jelpean.